charlar con Flor Vilardel de Mercado Libre, que en su charla Risk Infection nos va a contar un poco la importancia de saltar al vacío, de asumir riesgos para ir por más. ¿La escuchamos? ¿Cuál fue la última decisión que tomaste? ¿Cómo te sentiste en ese momento? ¿Considerás que fue la correcta? En el año 2019 trabajaba en una empresa muy buena en Argentina de retail. Si bien el sueldo no era el mejor, yo siempre prioricé trabajos desafiantes, donde podía hacer y desarrollar mi profesión y pudiera estar más tiempo en casa con mi familia. ¿Pero realmente estaba bien? No, no lo estaba. En mi hogar sufría de violencia doméstica, es decir, no tenía control ni de mis ahorros ni de mi cuenta bancaria. La relación con el papá de mis peques se fue deteriorando tanto que afectaba no solo a mis hijos, sino también a mí. Necesitaba una vida distinta y decidimos separarnos. Como les conté anteriormente, yo no priorizaba el sueldo, pero luego de la separación, el dinero no alcanzaba. Al mismo tiempo, en el año 2020, se declara una pandemia y me encuentra separada, con un sueldo difícil para llegar a fin de mes y con 2 peques a cargo. Me lloré la vida. Me sentía triste, sola e impotente. Pero, como les pregunté hace un ratito sobre la última decisión que tomaron, la mía fue reinventarme. Las pandemias, tanto como las crisis, traen desempleos, consecuencias difíciles de sobrellevar, pero también nuevas oportunidades. A mitad del año pasado, el 2020, me llega esa oportunidad de cambiar de empleo. Tardé varios días en darle una respuesta al nuevo empleador porque pensaba en todos los riesgos que significaba para mí hacer ese cambio. ¿Alguna vez les pasó tener esa duda? Cuando entras en una organización, en una empresa, estás a prueba 3 meses. Y sumado al contexto social y económico que estaba pasando la Argentina en ese momento, no sabía si a los pocos meses podían prescindir de mis servicios. Piensen que mi sueldo era el único sostén en ese momento y tenía 2 peques y 2 menores a cargo. Entonces hice un análisis de vulnerabilidades, de fortalezas, amenazas y probabilidades sobre los distintos temas. Por ejemplo, que me pudieran echar, que la empresa quiebre a los pocos meses, que no pueda hacer frente a ese nuevo trabajo que era un 90% en inglés, porque tenía a mis peques en casa con clases virtuales al 100%. Y mi hija mayor estaba en su primer grado y estudia en una escuela bilingüe chino y hispano y estaba aprendiendo a leer y escribir en ambos idiomas. Pero tomé la decisión, me metí de lleno en ese cambio y asumí los riesgos. Decidí que la pandemia no me iba a frenar, que tenía que llevar adelante una familia. Tuve que aprender desde pagar un servicio, por ejemplo las expensas, que capaz para ustedes es fácil, pero yo no tenía ni idea cómo se pagaba un servicio, porque todo eso lo hacía mi ex. Y pasé de aprender a hacerlo a tener una macro en Excel que me calcula todos los gastos y ahorros del mes. Aprendí a organizarme con todos los temas de la casa, trabajando y viviendo en el mismo lugar, sola con mis peques y un gato de 13 años. Pasaban los meses y me daba cuenta que ese trabajo no me gustaba. Tuve una situación de violencia laboral por parte de un partner y consideré que no era ese mi lugar. A las semanas de ese suceso
me ofrecen otro trabajo y decidí cambiar por segunda vez en plena pandemia. Y no solo decidí eso, sino que también comencé a dar clases en una universidad como profesora de una materia de grado de ingeniería. Me encontré con una nueva Flor, contenta, feliz, trabajando lo que me gusta y pudiendo compatibilizar mi hogar con mi profesión, siendo mamá, empleada, jefa de hogar y mujer. Muchas personas que conozco han cambiado de trabajo en estos últimos meses y muchas de ellas no se animaban, porque muchas personas son propensas y otras son adversas al riesgo. En lo personal, yo siempre fui una persona que se propone un objetivo y va hacia ello. No importa lo que tarde en conseguirlo. Pruebo, cometo errores, sigo probando, sigo cometiendo errores y paso por distintos estados de ánimos, algunos buenos y otros muy malos. Pero como yo les digo a mis peques, soy un ser humano, no soy una superheroína, soy una simple mujer mortal. Me encanta lo que estudié, amo mi profesión, tengo más de 20 años de experiencia en Haití y a lo largo de estos años vi incorporarse más mujeres en el campo de Infosec. Cuando arranqué a estudiar, que fue literalmente en el siglo pasado, algunas materias había una sola mujer y en otras, con suerte, éramos poco más de 5. Y en los trabajos me pasaba lo mismo. Era raro encontrar otra mujer que haga lo mismo que yo. Hoy día, si bien más mujeres se animan a seguir esta hermosa profesión, considero que falta. Aún encontramos denuncias por acoso laboral o violencia digital, por nombrar algunas de ellas. Veo muchas mujeres que no se animan a cambiar de empleo porque su perfil no coincide con el 100% de la búsqueda. Y como también me pasó a mí en un trabajo que me dijeran, ay, tenés hijos chiquitos, entonces no vas a poder viajar ni quedarte hasta tarde en una implementación. ¿A ustedes les pasó? ¿Por qué organizan nuestra vida? Mi vida la organizo yo, y si yo veo que no puedo, no asumo ese riesgo y no cambio de empleo. En el año 2015 fui a mi primera ECO y ahí conocí a una de las primeras mujeres en dar una charla de Infosec. Junto con ella, Sheila y otras chicas más, formamos parte de una comunidad de mujeres en el ambiente donde ayudamos a otras mujeres en el camino de la ciberseguridad. Es una comunidad que nos unió, donde además de contenernos y de compartir éxitos y fracasos, nos ayudamos. Animarse a cambiar cuesta, no es fácil. Puede ser que los mejores momentos lleguen cuando pasamos cosas dramáticas, drásticas, complejas o en estado de incomodidad. Pero no siempre tiene que ser así para proponerte un cambio. Pensá en un objetivo, en los pasos para llegar a ello. Inténtalo. No te quedes en esa zona de confort. Desafíate día a día, tanto en lo personal como en lo laboral. Si hay algo que no te cierra, que no te convence, seguí ese instinto y proponete el cambio. No estás solo ni estás sola. Hay muchas comunidades en las cuales te podés acercar, conversar y compartir experiencias. Sos bienvenido y bienvenida a la nuestra. Y ahora te propongo, ¿cuál va a ser tu próxima decisión? ¿Hasta dónde sos capaz de llegar? ¿Vas a ser propenso, propensa o adversa al riesgo? Gracias. Bueno, ahora sí vamos a disfrutar juntos de la charla de Emiliano Piscitelli, creando una cultura segura con ingeniería social.
él nos va a mostrar diferentes herramientas para detectar este tipo de engaños. La disfrutamos juntos. Desde que comenzó la pandemia, comenzaron a aparecer un montón de noticias referentes a ciberdelitos, distintos tipos de estafas, engaños, y muchas de esas noticias fueron casos resonantes. Casos como, por ejemplo, Twitter, el año pasado, en julio del año pasado, se dio a conocer que personalidades como Barack Obama, Jeff Bezos, Elon Musk y un montón de personalidades muy conocidas, con muchos seguidores, comenzaron a tuitear algo así como: quiero devolverle a la comunidad lo que la comunidad me dio, por eso el que me deposite o el que me transfiera 1.000 Bitcoin o $1.000, perdón, en Bitcoin a esta billetera, le voy a devolver exactamente el doble, 2.000. Twitter no sabía qué estaba pasando. Eran cuentas verificadas, no eran cuentas suplantadas. Empezaron a realizar investigaciones. Lo que sí se supo es que en pocas horas cerca de $120.000 se habían robado. Pero por ahora vamos a dejar esta historia acá. Un poco más acá, y en nuestra región, y más precisamente en nuestro país, comenzaron a darse un montón de estafas bancarias. Estafas a través de redes sociales, estafas a través de WhatsApp, a través de distintos medios que intentaban o intentan robar accesos a las cuentas bancarias, tarjetas de crédito, y es así como sale en la noticia también que obtuvieron tal cuenta bancaria, transfirieron tal dinero, sacaron tal préstamo. Y últimamente se está dando mucho el robo de cuenta de WhatsApp, con el pretexto de la segunda dosis de la vacuna, con el pretexto, o con cualquier tipo de pretexto en realidad, los ciberdelincuentes envían un mensaje de texto a las personas, previamente con una llamada, haciéndose pasar, quizás por una entidad de gobierno o por una organización, y terminan robándole la cuenta de WhatsApp. ¿Qué tiene en común todo esto? La ingeniería social. A mí me gusta definir la ingeniería social como una mezcla entre arte y ciencia que tiene como objeto manipular o influir a un grupo de personas o a una persona. Quizás rápidamente se nos venga a la cabeza algo así como el cuento del tío, pero en realidad la ingeniería social es mucho más que eso. Vamos a ver a lo largo de esta charla el poder que la ingeniería social tiene. Y en realidad la ingeniería social no es nueva. Quizás el concepto sí puede llegar a ser nuevo, utilizado en el mundo de la tecnología, pero existe hace mucho tiempo. Por eso me gusta mucho nombrar el caso del Conde Lustig, Víctor el Conde Lustig, ¿no? Una persona del principio de 1900 que vivía por París, tenía buen léxico, buenas relaciones, muy buena apariencia, pero tenía un problemita, era estafador. Esta persona un día se levanta a la mañana, agarra el diario y lee un artículo un poco amarillista que decía algo así como: París va a tener que vender la Torre Eiffel como chatarra porque se está oxidando y no puede mantenerla. Automáticamente, como todo buen estafador, se le ocurre una estafa y es ni más ni menos que convocar a 6 empresarios de la chatarrería, hacerse pasar por funcionario del Estado. Previamente se contacta con una persona que le falsifica documentos para hacerse pasar por un funcionario, convoca a estos 6 empresarios de la chatarrería a una licitación cerrada, privada. Los pasa a buscar en una limusín, los lleva a dar una vuelta de inspección por la Torre Eiffel, los lleva a un hotel muy lujoso. Una vez dentro del hotel, cierra la puerta, pone el diario arriba de la mesa, pone las credenciales arriba de la mesa y dice algo así como: muchachos, ustedes 6 fueron convocados porque son los empresarios más importantes de la chatarrería. Y hoy uno de ustedes 6 va a ser el dueño de la Torre Eiffel. Imagínense, en ese momento la gente no lo podía creer, las personas que estaban ahí no lo podían creer, pero dice: por favor que no salga de acá, porque esto puede ser un caos si se entera el público. Yo soy funcionario del Estado, validó con sus credenciales. ¿Qué pasó? ¿Cómo terminó la historia? Uno de esos 6 se acerca, le dice básicamente que le iba a dar plata para ver si le daba la Torre Eiffel a él, lo coimea, como le decimos por aquí. Obviamente el Conde Lustig da por cerrada esa licitación, se gana la licitación esta persona, que le termina dando más dinero, y se escapa. Esta persona el otro día va a hacerse la Torre Eiffel con el título de propiedad, se dio cuenta que fue estafada. Imagínense la vergüenza, ¿no?, que le vendan la Torre Eiffel, entre comillas. El Conde Lustig espera 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, no pasaba nada, vuelve y hace exactamente lo mismo. Otros 6 empresarios de chatarrería, limusín, hotel, diario, credenciales, exactamente lo mismo. Pero en ese caso uno de esos 6 se da cuenta, lo denuncia, el Conde Lustig se escapa, pero ahí no termina la historia. Se va a Estados Unidos y termina estafando y engañando al mismísimo Al Capone, ¿no? Imagínense en ese momento
la poca comunicación que había o los pocos medios que había y hasta dónde pudo llegar esta persona a vender la Torre Eiffel una vez y casi 2 veces. Hoy en día, con la comunicación, con la información que tenemos, es mucho más fácil. ¿Pero por qué funciona? ¿Por qué hace 100 años o más éramos estafados, hoy en día somos estafados y de acá a 100 años más vamos a seguir siendo estafados? Acá vamos a traer a nuestro amigo Kevin Mitnick, un ingeniero social sí más de nuestra época, sí más pegado a la tecnología. Y él tiene 4 máximas de por qué funciona la ingeniería social. La primera es porque todos queremos ayudar. Por defecto todos somos solidarios en mayor o menor medida. Si se nos presenta la oportunidad de ayudar a alguien, es posible que lo hagamos. La segunda es que el primer movimiento hacia el otro es de desconfianza. Él en realidad dice que el primer movimiento hacia el otro es de confianza. Yo no creo que de primera instancia confiemos en todo el mundo, pero tampoco vamos a desconfiar de todo el mundo, excepto que la persona esté ante una actitud sospechosa, estemos en un lugar sospechoso, si no, es muy posible que no desconfiemos. La tercera es que no nos gusta decir que no. Imagínense la cantidad de veces que dijimos que sí a algo, después nos arrepentimos, dijimos nunca más, volvimos a decir que sí, nunca más, volvimos a decir que sí. Hay libros, hay cursos enteros que tratan de enseñarnos a cómo decir que no. Así todo, seguimos diciendo que sí. Y por último, a todos nos gusta que nos alaben. Un buen ingeniero social sabe esto, va a alabar a la víctima, la va a hacer sentir muy bien, va a ganar mucha empatía en muchos casos. ¿Para qué? Para que la estafa, el engaño, pase desapercibido el mayor tiempo posible o directamente por siempre. Ahora, una cosa es que nos hagan una estafa y que caigamos en una estafa que quizás nosotros no éramos los objetivos. Y otra cosa muy distinta es que nosotros seamos el objetivo, ya sea como persona o ya sea que integremos una organización o una empresa, y es mucho más peligroso. Entonces la pregunta es, ¿cuán expuestos estamos hoy en día, no? Acá vamos a poder dividirlo en 2 partes. Por un lado, ¿qué se sabe de nosotros o qué se expone de nosotros o qué se filtra de nosotros? Sin ir más lejos, este año también, en abril de este mismo año, se dio a conocer una brecha de seguridad de 530 millones de datos de usuarios de Facebook, en los cuales estaba nombre, apellido, teléfono celular, relación sentimental, trabajo, dónde vive, dónde vivió, un montón de datos que no tendrían por qué estar públicos. En ese caso, no podemos hacer más nada que obviamente sí ver qué datos ponemos sobre este tipo de redes sociales. Pero por otro lado, muchas veces pasa que termina siendo todo lo contrario. Terminamos nosotros regalando la información. Por eso a mí me gusta definir esta frase, o cambiar esta frase, ¿no? Ojos que no ven, ¿cómo la completarían? Corazón que no siente, seguramente. Bueno, yo la completo con redes sociales que te lo cuentan. Ojos que no ven, redes sociales que te lo cuentan. Es increíble la cantidad de información que se regala y la cantidad de información que se regaló mucho más a partir de esta pandemia. Personas haciendo ejercicio, personas cocinando, personas sacando certificaciones, personas trabajando. Se podía saber exactamente la vida desde que la persona se levantaba hasta que se acostaba. Seguramente habrán visto este tipo de cosas como Colombia ya voy, un viaje, foto de fondo del avión, subiéndome a un micro. O sea, un montón de fotos y un montón de estados, WhatsApp, Instagram, de redes sociales, que básicamente están definiendo en tiempo real qué estoy haciendo. Y después, obviamente, las patitas en la playa, ¿no? Llegué a Colombia, acá estoy. Estamos regalando la información a medida que vamos dando un paso a paso. A estas personas nosotros les llamamos los Hansel y Gretel digitales, ¿no? Son estas personas que van por el mundo dejando su miguita digital de pan y uno puede saber exactamente dónde estuvo, qué hizo y en el momento que lo hizo. Y muchas veces, en el afán de compartir, en el afán de alguna manera quizás compartir con mis amigos, con mi familia, etc., también tenemos pequeños descuidos. Y esos pequeños descuidos conllevan a un gran dolor de cabeza. Por ejemplo, algo muy común hoy en día es compartir fotos y videos de nuestros hijos, hijas, sobrinos, etc. Eso se llama sharing. Y se estima que aproximadamente un niño o niña de entre 5 y 6 años va a tener, cuando llegue a esa edad, cerca de 1000 fotos / videos subidos a internet. La gran mayoría de estos videos van a ser subidos directamente por sus propios padres. Y no sabemos dónde va a ir a parar esa información.
No nos tenemos que basar únicamente en la falsa sensación de, no, tengo este grupo de amigos, tengo mi perfil cerrado, porque nunca sabemos si a alguien le gustó la foto, hizo una captura de pantalla, la compartió en otro grupo, etc. Y ni hablar si esa foto, por ejemplo, referencia a el colegio de nuestros hijos, ¿sí? El uniforme, el recorrido que nuestros hijos hacen diariamente, qué tipo de micro o qué tipo de transporte toman. Y ese tipo de información es muy valiosa muchas veces cuando nosotros somos el objetivo. Ahora bien, ¿cómo puedo protegerme ante todo esto, no? Porque hasta ahora vimos que se están llevando a cabo un montón de estafas, engaños, cada vez está creciendo más y cada vez los ciberdelincuentes están profesionalizando más también esto y utilizando distintos tipos de técnicas y tecnologías que siempre se enfocan contra nosotros, contra las personas. Para poder, de alguna manera, identificar este tipo de estafas, yo creé lo que denominé el método PICO. Denominé el método PICO porque utilizo cada una de las letras de esa palabra, la P, la I, la C y la O. Básicamente para representar 4 constantes que siempre están presentes en todo tipo de estafa. No importa si la estafa venga por una red social, venga por WhatsApp, venga por una llamada telefónica o físicamente inclusive. Hay siempre 4 constantes que están presentes. La P de PICO es de pretexto. Siempre se van a presentar con un pretexto que no va a llamar mucho la atención y no va a generar una emoción positiva o negativa. ¿Por qué una emoción positiva o negativa? Porque cuando la emoción se prende, la razón se apaga. Si estamos tan contentos porque creemos que ganamos un premio, o estamos tan contentos porque nos asignaron la segunda dosis de la vacuna, o tan tristes y asustados porque se bloqueó la cuenta de home banking, o porque nos capturaron tal o cual usuario y contraseña nuestro, seguramente vamos a reaccionar por impulso y no pensando. La I es de impostor. Siempre se van a presentar a nombre de una empresa u organismo reconocido. ¿Por qué hacen esto? Para darle validez al pretexto. La C de PICO es de contexto. Siempre se van a aprovechar de un contexto único y un contexto específico. Puede ser un contexto de salud, un contexto social, un contexto económico, o por qué no todos, como estamos viviendo hoy en día, desde la pandemia para acá, todos juntos en muchos países, ¿no? Y por último, la O de oportunidad siempre va a estar presente y va a tener algo constante también, que es el apurar a la víctima, el tiempo. Ya tenés que acceder a la segunda dosis de vacuna. Dame el SMS que te envié para poder asignarte el turno. Ya, si querés ganar un premio tenés que ir hasta el cajero con el celular sin cortar porque si no el premio se pasa a otra persona. Ya tenés que hacer clic sobre este enlace para decir que vos no fuiste el que infringiste una ley de copyright en Instagram, supongamos, ¿no? Estoy hablando de todos pretextos que se dan día a día. ¿Y eso por qué sucede? Porque cuanto más se apure la víctima y cuanto el pretexto genera esa emoción positiva o negativa, ese impostor soporte ese pretexto y ese contexto funcione, la víctima va a reaccionar por impulso y no va a pensar. Y así, hoy en día, están cayendo muchas víctimas, lamentablemente, por eso es importante estar alertas y estar atentos. Así es la única forma de que vamos a poder empezar a cambiar el concepto que se conoce como el eslabón más débil de la cadena. A mí no me gusta nombrar a las personas o a los usuarios como el eslabón más débil de la cadena. Al menos, si no lo concientizamos, no los capacitamos. Ahora, si los concientizamos, los capacitamos, es muy probable que se terminen convirtiendo en la primera línea de defensa. Si las personas trabajan en una organización, en una institución o donde sea, es posible que detecten algún tipo de ataque. Nosotros, como particulares, quizás también es posible que detectemos si nos están queriendo estafar o engañar. Hay que estar atentos. Y se acuerdan que habíamos hablado al principio del caso de Twitter, ¿no? Twitter, una de las mayores redes sociales del mundo, una empresa con base tecnológica, una empresa con cientos de millones de dólares de inversión, con muchas personas en ciberseguridad. Así todo, tuvo un ataque, y el mayor ataque que se vio a una red social hasta ahora. A los 15 días, Twitter expuso públicamente que el ataque había sido un ataque a través del teléfono. Habían engañado, utilizando ingeniería social y previa recolección de información, a unos empleados de Twitter. Habían tomado el control, como si fuera un super panel de control, y desde ahí habían capturado esas cuentas, ¿no? Que habíamos hablado, Barack Obama, Jeff Bezos, etc. No importó el segundo factor de autenticación, no importó nada. Las capturaron y llevaron adelante la estafa que habíamos dicho. Ahora bien, ¿quién estuvo atrás de este superataque? Podríamos decirle, ¿no? Este increíble ataque que fue a través de un teléfono nada más.
No había organizaciones, no había múltiples personas, una sola persona. Un chico de 17 años. Un chico de 17 años logró hacer el ataque más grande que se conoce hasta ahora a una red social. A través de un teléfono, a través de acceso a internet, recolectando información de los usuarios y engañándolos a través de distintas técnicas de ingeniería social. Es por eso que los invito a ponernos el cinturón de seguridad digital. Yo hago una analogía, me gusta hacer mucho analogías con esto justamente. Hoy en día, si yo les pregunto a ustedes si manejan o si son acompañantes en un vehículo, si cuando se suben y salen y arranca el auto, el móvil, ustedes no se colocan el cinturón. Seguramente me dirán, sí, lo coloco. ¿Y qué pasa si no se lo colocan? Seguramente se sentirán sueltos, se sentirán inseguros, algo les falta. Incluso es como una necesidad, ¿no?, fisiológica que tengo de ponerme el cinturón. ¿Y por qué hace 60 años venían autos sin cinturón de seguridad? En los años 70, 80 empezó a ser en algunos países obligatorios, antes no era obligatorio. Y hoy en día tengo una necesidad de ponérmelo. ¿Por qué? Al principio porque muchas veces me obligaban, ¿sí? Quizás me paraban, me hacían una multa, me olvidaba, después lo ponía, me olvidaba, etc. Después comenzamos a darnos cuenta que bueno, teníamos gente cercana que fallecía, quizás por no tener el cinturón de seguridad, un montón de vidas que se salvaron por tener cinturón de seguridad, campañas de concientización. Todo eso llevó a que hoy en día hasta incluso lo necesite. Creé un hábito seguro. Ese hábito se transformó en una cultura segura y hoy no puedo pensar en no ponerme el cinturón de seguridad. Exactamente lo mismo tenemos que hacer con nuestro mundo digital. Ponernos el cinturón de seguridad de nuestra vida y de nuestro mundo digital. Es la única forma de poder elevar nuestra seguridad, no importa qué tecnología utilicen los ciberdelincuentes, no importa cuánto avancen las estafas y los engaños. Y por último, recordar que siempre todas y cada una de las organizaciones son tan seguras como todas y cada una de las personas que la componen. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a escuchar a Santiago Cabana. En su charla, Ser Pyme no es excusa. Él nos va a demostrar cómo se puede sobrevivir sin un CISO y cómo un responsable de tecnología puede asumir todas esas responsabilidades. Súper interesante, los invito a escucharlo juntos. En los últimos años he ayudado a un par de empresas PYME a repensar sus problemas de seguridad. ¿Qué pueden tener en común una empresa que importa artículos de librería, una empresa que alquila, repara, vending machine y una fábrica de suelas de zapatillas? De infraestructuras diferentes, locaciones, cantidad de empleados, relación cantidad de empleados con PC, servidores, sistemas en la nube. La verdad, uno podría pensar que no tenían mucho en común, sin embargo, encontré algunos elementos que quiero compartir con ustedes. El primero es que reconocían que cada vez dependían más de la tecnología y, sin embargo, no contaban con recursos humanos para gestionar toda esa tecnología. En segundo lugar, tenían proveedores de confianza y regulares, pero era difícil conciliar sus intereses y una mirada integral. Y en tercer lugar, decían estar preocupados por la ciberseguridad y sin embargo no se notaba una estrategia concreta y había cierta parálisis a la hora de tomar decisiones, de resolver el dilema. ¿Cuál dilema? Bueno, ¿qué hacer? ¿Quién lo tiene que hacer? ¿Cuánto invertir? ¿Dónde invertir? Y la verdad, pensaban que necesitaban un responsable de seguridad. Sin embargo, no hay presupuesto en muchos casos para responsables de seguridad y es la misma causa por la cual no tienen la buena gestión en tecnología que uno quisiera. Entonces, ¿qué hacer y quién lo tiene que hacer? ¿Cuánto invertir en seguridad y qué priorizar? Y la verdad, partían de la idea de que necesitaban un responsable de seguridad para tomar esas decisiones y además creían que los proveedores regulares de tecnología estaban priorizando sus propios intereses y no los de las empresas, obviando probablemente cosas que eran importantes. Cuando uno ve la cantidad de amenazas que enfrentan las pymes en todo el mundo, tiene esta sensación de que está pisando un campo minado. Y es difícil tomar una decisión respecto a cómo defender lo que tiene que proteger de todas estas amenazas al mismo tiempo. La recomendación que les hice entonces y la recomendación que en general hago a las pymes es elegir una de estas amenazas y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. La amenaza tiene que ser obviamente aquella cuya relación
o proporción de impacto sea la mayor, y obviamente también tienen que tener una probabilidad de ocurrencia. Lo que se hizo fue elegir el ransomware como esa principal amenaza. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque es la recomendación que hacen las principales organizaciones de seguridad en el mundo y los organismos de gobierno que ayudan a las pymes. Están advirtiendo que es el ransomware aquella solución que mayor daño está produciendo en la economía de esas empresas o de sus regiones. El ransomware es un ataque complejo y, sin embargo, puede ser abordada su solución como una sucesión de acciones que se complementan. Y de nuevo, ¿por qué ransomware? Bueno, precisamente porque el ransomware cumple estas características de probabilidad de ocurrencia y de impacto. Estamos hablando de que se estima un ataque de ransomware a empresas cada 11 segundos, son 330 ataques por hora. En personas es mayor, pero concentrémonos en lo que son empresas. Y el impacto que tienen no es solamente el rescate que puedan estar requiriendo. Se habla de que el rescate promedio para una pyme está en el orden de los $10.000, pero a eso hay que sumarle el costo que implica estar sin operar días o semanas, el costo de reconstruir infraestructura o reconstruir datos, el impacto reputacional, el posible daño a terceros y obviamente el incumplimiento de regulaciones o posibles acciones legales. En consecuencia, hablar de ransomware como amenaza sobre la cual uno tiene que concentrarse parecía y es, a mi entender, lo más apropiado. Ahora, las recomendaciones de estas organizaciones a veces también parecen como muy amplias y complejas de seguir. Lo que les voy a proponer es una lista de 7 cosas que hay que hacer y que lo que buscan es reducir un 80%, si quieren, ese riesgo de ser atacados con éxito por un ataque de ransomware. Pero antes de eso, lo que sí quiero advertirles es que hay 3 cosas que tienen que suceder, 3 cambios culturales, de modelo mental o de mindset que es necesario que las organizaciones realicen. El primero se llama ciberhigiene apunta a una idea minimalista, esencialista, algo así como el Marie Kondo del mundo digital, y lo que busca es reducir la complejidad. Cuanto más complejo es una organización de IT, la cantidad de dispositivos, la diversidad de dispositivos, más difícil es protegerlos. Entonces, las organizaciones tienen que pensar en estandarizar, tienen que pensar en simplificar, tienen que eliminar lo que no necesitan, desinstalar lo que no usan, apagar lo que no es esencial y desde ahí pensar cómo optimizar. Esto es importante porque obviamente veremos en las 7 recomendaciones que vienen después que a lo que queda hay que hacerle una gestión. Y tiene que ser una gestión, yo lo llamo una gestión con perspectiva de seguridad. Y la gestión con perspectiva de seguridad obliga a todo el que tenga algún tipo de voz de mando, desde el dueño hasta gerentes y de distintas áreas, que al final igualmente opinan sobre tecnología, a incorporar en sus agendas la preocupación de ciberseguridad, a preguntar, aunque no entiendan, y seguir preguntando, porque tal vez precisamente es la forma de aprender y aprender colaborativamente en cuál es el problema que están enfrentando y cómo se puede ir resolviendo. Y esa gestión con perspectiva de seguridad debería terminar siendo parte integral de cualquier proceso de gestión de cualquier empresa, obviamente incluyendo las pymes. Y el tercer elemento tiene que ver con el plan de respuesta. ¿Por qué? Porque dijimos que la cantidad de variedad de amenazas es amplia, de que uno se puede concentrar en una amenaza que tal vez representa el 80-85% de los ataques efectivos que están ocurriendo en las pymes, pero queda un porcentaje sin resolver y que al mismo tiempo hay un conjunto de acciones que pueden mitigar ese riesgo, pero aunque se ejecuten esas acciones, también queda un residual que podría derivar en un ataque exitoso. Por consiguiente, las pymes tienen también que tener un plan de respuesta y un plan de recuperación. Y ese plan de respuesta y recuperación es algo que habitualmente es costoso en tiempo, es a veces difícil porque implica entender los procesos de negocio, es aburrido, nunca es una urgencia y requiere cierta disciplina. Ahora, es indispensable pensar que, aunque un incidente sea poco probable,
la ocurrencia puede ser desastrosa y por consiguiente hay que considerar qué hacer en esos casos. Y las recomendaciones que vienen a continuación van a ayudar no solamente a que esa probabilidad de ocurrencia del incidente sea menor, sino a que el impacto también lo sea. Vamos a ver rápidamente estas 7 recomendaciones. Y la primera parece obvia, pero no lo es, porque cuando uno va a estas empresas y empieza a pedir un detalle de los activos de infraestructura y los activos de información, se da cuenta que no están actualizados o no son precisos. Y usted necesita tener un inventario, un inventario de los PCs, de los dispositivos móviles, de los servidores, de las aplicaciones, necesita saber qué sistema operativo, necesita saber si tiene aplicados parches o no, y lo tiene que hacer porque va a operar sobre esa información, sobre esos equipos, y lo va a tener que hacer iterativamente de aquí en adelante. Lo segundo es el backup. Y de nuevo parece obvio, pero no lo es. Se necesita tener un backup completo y al mismo tiempo atomizado. Es decir, no me sirve un backup de un servidor completo, probablemente lo que necesita sea tener las bases de datos o los servidores de archivos o las aplicaciones separadas para poder restaurar puntualmente aquello que necesita y solamente aquello que necesite. Y necesita también respaldar lo que hay en los puestos de trabajo. Porque también lo que hemos visto en las pymes es que mucha información, y además información que es vital para la organización, está en los puestos de trabajo. Y este backup además tiene que ser regular, y tiene que ser constante, y tiene que poder ser restaurable. Entonces tienen que probar periódicamente que pueden restaurar esta información o estos sistemas. El tercer punto tiene que ver con los parches y los updates. Y obviamente tiene relación con el punto 1 y el punto 2. Primero porque no debería aplicar un parche sin hacer un backup antes, y segundo porque no puede parchar lo que no sabe que tiene que parchar. Entonces necesita tener ese inventario para estar monitoreando cada vez que se libera algún tipo de parche que tenga que ver con seguridad y aplicarlo en forma inmediata. Y de nuevo, en forma inmediata es ni bien se entera, tiene que proceder a aplicar esos parches y que no pasen 6 semanas o 6 meses antes de que se apliquen esos parches, porque precisamente cuando uno ve las estadísticas encuentra que la propagación del ransomware se aprovecha de al menos 2 situaciones. La primera es robo de credenciales. La segunda es el abuso de una vulnerabilidad conocida. Al menos en las pymes, principalmente es el abuso de una vulnerabilidad conocida. El cuarto punto tiene que ver con anti-malware. Y acá voy a ir adelantando una idea que corresponde a, si quieren, una estrategia mayor de seguridad relacionada con Zero Trust o confianza cero. Los equipos, y a partir de la pandemia esto se ha visto incrementado, han salido de las redes corporativas, han salido de aquellas zonas donde uno más o menos tiene protecciones, porque probablemente esas redes además tienen sistemas de seguridad de frontera. Entonces los dispositivos se han convertido en la nueva frontera, los dispositivos se conectan en el hogar de los empleados, en un café o dentro de la oficina, y en consecuencia esos activos tienen que ser protegidos. Y una solución de anti-malware, y yo las he visto desde que venían en discos de 5 1/4 por correo físico hasta en la actualidad algunos sistemas que además pueden detectar y prevenir intrusiones, tienen realmente potencial y capacidad para reducir drásticamente una infección. La primera infección, ahí donde el ransomware llega por primera vez y desde donde se va a propagar al resto de los equipos o a los servidores de la compañía. Entonces, tómese su tiempo, elija una solución. En Argentina hay una docena de fabricantes con presencia de soluciones anti-malware, pero busque una solución que tenga la mayor cobertura posible, no solamente de sistemas operativos, sino de funcionalidades o de capacidades. Preocúpese de que, además de, obviamente, detectar virus, atienda cuestiones de phishing, atienda cuestiones de malware, sea un firewall personal, si puede aplicar parches, aplique parches, opera a nivel de navegador, evitando que se ejecuten códigos mientras los usuarios están navegando. Eso va a reducir drásticamente la probabilidad de una infección por un ransomware, sumado por supuesto a lo que dijimos antes, que implicaba el tema de haber parchado esos sistemas operativos de endpoint o de servidor. El quinto punto es, si quieren, el más controversial,
porque lo que voy a decir es parte del supuesto de que aunque haya tenido ese anti-malware instalado en el puesto de trabajo, ese equipo podría estar de todas formas comprometido. Y entonces usted no quiere que ese anti-malware se propague. Y para evitar que ese anti-malware se propague, que ese ransomware se propague, lo que tiene que hacer es segmentar el espacio donde se encuentran los puestos de trabajo y los servidores. ¿Sí? Y esto es independiente de si los puestos de trabajo nunca salieron de la organización. Tienen usuarios navegando por internet y podrían haberse de toda forma infectado. Y acá la idea es mantener el mínimo contacto entre los puestos de trabajo y los servidores. Probablemente tenga que colocar un firewall entre estas redes. Tenga que limitar la comunicación que van en sentido del servidor o que desde el servidor van en sentido de las redes de los puestos de trabajo o propio Internet. Y esto es sumamente importante. Esa segmentación es la que le va a permitir de que si efectivamente había un compromiso en un puesto de trabajo, no se propague o le cueste mucho propagar a los servidores y a las aplicaciones de negocio. El sexto punto tiene que ver con primero la nube. Y primero la nube también es un cambio, si quieren, filosófico en cómo se mira la tecnología. Porque de la misma forma que yo les decía que un puesto de trabajo podría estar comprometido y entonces quiero aislar los servidores de las redes de los puestos de trabajo, lo segundo que puedo decirles es que considere los puestos de trabajo descartables, considere los servidores descartables. Mismo cuando uno piensa en hago un backup de servidor, ¿dónde lo voy a restaurar? Si tengo limitaciones presupuestarias y no tengo fierro donde restaurar un backup, probablemente nunca pruebe que una restauración ha sido efectiva. Y de nuevo es en la nube donde se empiezan a dar estas capacidades, estas facilidades para poder no solo hacer respaldo de aplicaciones y servidores, sino poder restaurar o hacer pruebas de esos backups que había hecho antes. Pero no se limita solamente a llevar los servidores o las aplicaciones a la nube. El mismo backup podría ser alojado en la nube. De hecho, cuando estamos pensando en respaldar los puestos de trabajo, los archivos en los puestos de trabajo, es más probable que encuentre soluciones de almacenamiento en la nube que cumplan este rol de backup y eventual rebobinado, si hay algún tipo de borrado o compromiso de esos archivos, que hacerlo físicamente en una cinta o en algún otro tipo de disco rígido. Entonces considere la nube como primera opción y a futuro, las próximas decisiones de inversión, que sea la nube el lugar elegido por preferencia. Y el séptimo punto tiene que ver con el doble factor de autenticación. ¿Por qué es importante hablar de doble factor de autenticación? En realidad son varios los motivos. Yo les decía al principio que las dos vías más probables de propagación de un ransomware estaban dadas por el uso de credenciales robadas y el segundo camino era el abuso de vulnerabilidades conocidas. Pero es difícil utilizar credenciales robadas y para poder acceder a un servicio cloud o a un servidor o a una aplicación se necesita un segundo factor de autenticación. Entonces lo que estamos viendo también es, y de hecho las estadísticas lo muestran así, que por encima del 99% de los compromisos de servicios en la nube podrían haberse evitado si se hubieran utilizado múltiples factores de autenticación. Y tenga en cuenta que estos múltiples factores de autenticación normalmente están incluidos, forman parte de lo que uno contrata, no tienen costo extra y lo que hay que hacer es superar la dificultad de usarlo y acostumbrarse e incorporarlo dentro de sus rutinas. Entonces, si vemos y repasamos rápidamente esto, lo que vamos a encontrar es que no se necesitaba un responsable de seguridad informática para liderar este proceso, que el responsable de tecnología podía hacerlo con su propia gente o con apoyo de sus proveedores regulares de tecnología. Y que además en la mayoría de los casos tiene sentido lo que se está planteando. Probablemente tenga que invertir, probablemente tenga que repensar el tipo de anti-malware que está utilizando, buscar una solución que además tenga administración centralizada y desde Internet. Mi recomendación es que si puede vaya un poco más allá, consiga licencias incluso para las PCs hogareñas de sus empleados, porque al final esas PCs van y vuelven y conviven con otros dispositivos en las casas de sus empleados. Y que por otro lado, aunque parezcan que individualmente estas soluciones no son suficientes, debería estar pensando la seguridad como el interés compuesto de.
El interés compuesto de acciones correctas que se realizan periódicamente, que se hacen con disciplina y que al mismo tiempo se hacen pensando al menos una vez por semana en la seguridad. Esto, de nuevo, tiene que ver con esta idea de ciberhigiene, tiene que ver con esta idea de la gestión con perspectiva de seguridad y tiene que ver con esta idea de estar preparados para responder a un incidente si todo esto falló. Por último, como ticket de salida, y esto está pensado para cualquier persona que forme parte del staff de tecnología, no solamente para el gerente de tecnología, es dedique un día por semana. Ya, es ingenuo de mi parte pedirle que todo el tiempo estén pensando en seguridad, pero agéndese un día a la semana y ese día a la semana hágase estas preguntas. ¿Qué no me puede pasar? ¿Qué no puedo permitir que me ocurra? ¿Qué estoy protegiendo? ¿Qué estoy haciendo para evitar que un ataque de ransomware sea efectivo? Si el ataque de ransomware fuera efectivo, ¿cómo puedo limitar que se propague dentro de mi organización? Si se propaga dentro de mi organización, ¿cómo me puedo recuperar de ese ataque? Algunos datos adicionales, si quieren, para repensar algunas cuestiones relacionadas con ransomware y antes de cerrar. Yo les decía que hay un ataque de ransomware cada 11 segundos. Tal vez debería decir que el rescate promedio que se pide a una pequeña empresa ronda los $10.000, pero que solo el 8% de quienes pagan ese rescate pueden recuperar sus sistemas e información en tiempo y forma. No estoy diciendo que no vayan a devolver las llaves de esa encripción. No estoy diciendo tampoco que haya que pagar. Lo que estoy diciendo es que el factor tiempo y esfuerzo requerido para recuperarse de un ataque va mucho más allá del costo del rescate. Entonces, tiene lógica enfocarse en una amenaza que es de alto impacto y altamente probable, y además entender que es una cuestión de actitud, ¿sí?, que cualquier persona en la organización puede inicializar, que se puede poner en evidencia periódicamente los resultados del análisis de cómo se está obviamente protegiendo a la organización, y que sin enojarse y teniendo paciencia, bueno, hay formas de destrabar esta situación de parálisis. Muchas gracias. Diego Escobar ahora nos va a presentar su charla ¿Puedo confiar en los libros digitales? ¿La información en papel es más segura? En esta charla vamos a conocer los pilares fundamentales del soporte digital en los registros contables. Te invito a escucharla, es súper interesante. ¿Puedo confiar en los libros contables digitales? Para poder entender esto, tenemos que hacer una analogía con respecto a lo que es la música. Si les pregunto, ¿cómo se escuchaba la música hace 100 años, hace 50 años? Bueno, vamos a empezar en música en vivo, después discos de pasta, discos de vinilo, cassette, CDs, MP3 y música en streaming. Bueno, todo esto ha cambiado. En la contabilidad pasa exactamente lo mismo. El soporte de la contabilidad ha ido cambiando, consecuencia de la tecnología. ¿Qué posibilidades existen para llevar los registros contables en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Para esto tenemos que entender que existen diferentes organismos que te van condicionando y te van exigiendo diferentes requisitos. Para empezar, vamos a hablar que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe la Inspección General de Justicia. Esto se basa en diferentes leyes y en diferentes reglamentaciones. La posibilidad que hoy tienen las diferentes organizaciones es llevar libros en papel, en soporte digitales y libros 100% digitales. Cada una de estas características va a depender del estatus, de la característica de esta organización. No es lo mismo una asociación civil que una ONG o que una SAS. ¿Por qué? Porque este organismo te va a exigir diferentes niveles de requisito y te va a indicar diferentes características a cumplir. Cuando estamos hablando de cuando estamos hablando de sociedades comerciales, bueno, ahí el organismo te va a permitir llevarlo en soportes digitales, cumpliendo con muchos requisitos, pero no es el caso de una ONG o una asociación civil. Por ejemplo, cuando estamos hablando de un club de fútbol, lamentablemente va a tener que volcar todos sus papeles
O sea, toda su contabilidad en libros. Y después tenemos el caso de las sociedades anónimas simplificadas, que estos sí van a poder llevar contabilidad 100% digital. Y es al punto donde vamos a llegar al fin de la charla. Primero, ¿cuáles son los libros contables obligatorios? Cuando uno analiza el Código Civil y Comercial, vamos a ver que te va a exigir el libro diario, inventario y balances, el libro mayor en algunas circunstancias y otros libros que te exijan otras leyes. Es en el caso de los libros laborales, libros impositivos como IVA compras, IVA ventas, entre otros. Pero piensen que todos estos libros están pensados en papel. En el caso que una empresa quiera volcarlos en soportes digitales y tenemos que entender soportes digitales a microfichas o CDs o DVDs que tengan una sola escritura y múltiples lecturas, estamos hablando en esa posibilidad. No estamos hablando de que ese libro pueda ser volcado en un archivo de computadora. Bien, en el caso, como les dije, de algunas asociaciones civiles, nunca van a poder llevar los libros contables digitales, sino van a tener que volcarlos sí o sí en papel. Estamos hablando de que podemos, de actas, decisiones de los diferentes organismos, los libros de socios, etc. Cuando analizamos los diferentes métodos para llevar, podemos hablar de microfichas, que son las películas de las fotos en donde uno proyecta a través de microfichas. Estamos hablando de CD y estamos hablando de DVD, ¿sí? Pero no estamos pensando en sistemas en donde uno puede guardar los archivos y uno los puede de esa manera resguardar. Ahora bien, para llevar este trámite no es algo sencillo. Primero, la Inspección General de Justicia te va a pedir varios requisitos, que el único que los puede validar por ley es el contador público. Te van a pedir desde descripción del proceso administrativo contable, descripción de la plataforma de hardware, descripción del software, aplicaciones, plan de seguridad, requisitos lógicos, físicos, pautas de confiabilidad y pautas de resguardo de esos registros. Pero esto no es nada fuera de lo común. Pero lo que te está exigiendo es que todo el sistema tiene que estar en el domicilio legal de la organización. Por lo tanto, esos servidores, todos esos procesos y demás, tienen que estar en un mismo lugar. ¿Qué consecuencias podemos tener? Vemos que muchas sociedades anónimas, sociedad de responsabilidad limitada, etc., inician el trámite, pero empiezan a tener trabas. Estas trabas se las denominan vistas. Estas vistas son observaciones, ¿sí?, que van a impedir que estas organizaciones tengan los registros de legal forma. ¿Cuál es el principal problema que tenemos? Es en dónde resguardamos estos registros. No es lo mismo utilizar sistemas en la nube que sistemas on-premise. Y ahí está uno de los puntos principales. A los organismos no están autorizando hoy en día llevar contabilidad en la nube. Si ustedes van a inicio del trámite, te va a venir el personal público y te va a decir: señor, usted no puede llevar los registros, tiene que tener un servidor espejado. Si usted no tiene un servidor espejado, no le vamos a aprobar el trámite. Ustedes van a decir: ¿sí es así? Sí. Pregunten a varios contadores o varios licenciados en sistemas que han iniciado el trámite en los organismos y eso va a ser la contracara y la respuesta. Esto tiene una lógica. ¿Por qué? Porque los organismos consideran de que todo el sistema contable tiene que estar en un domicilio legal. Y al cambiar de domicilio a utilizar sistemas en la nube, se puede perder y se puede perder el rastro, ¿sí?, de la jurisdicción de esta información. Pero bueno, sabemos que hoy existen diferentes normativas que la autorizan. Y como datos personales tenemos información contable y tenemos información recíproca y leyes recíprocas en otros países para poder divulgar esta información. Por lo tanto, no habría tanto problema legal, sino del organismo. Por último, y esto es lo más importante, es cómo se lleva la contabilidad en la SAS. Y vamos a ver que está muy en discusión hoy en día por algunas cuestiones legales, por algunas cuestiones técnicas y por algunas cuestiones políticas, los libros contables en la SAS. Primero, porque cambia el paradigma contable.
Si estamos hablando de que tenemos información en papel, tenemos información en ordenadores, la contabilidad en las SAS es 100% digital. Cuando hablamos 100% digital es que los libros prácticamente desaparecen de como los conocíamos a este momento. Primer punto principal, ya no vamos a considerar los libros en papel rubricados con la firma del organismo y demás como los conocíamos, sino estamos hablando de libros 100% digitales. Estos que son carpetas con todos los archivos en forma cronológica. Pero ahora bien, muchos profesionales han comentado, bueno, pero ¿esto será seguro? ¿Yo puedo confiar en una contabilidad de estas características? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Primero, cada libro diario va a ser el conjunto de archivos, hablando PDF, hablando de zip, que ustedes quieran. Punto número 2. Cada archivo va a estar individualizado con un hash. Este hash es una función logarítmica, es una función matemática que lo que hace es calcular y garantizar la integridad del mismo. Este hash es lo que las personas tienen que compartir con el organismo. El organismo va a guardar este hash y lo va a impactar en la blockchain federal. Por lo tanto, tenemos cada uno de los libros que va a componer, cada uno de los papeles que va a componer mi sistema de información contable en un registro con el cálculo de hash y ese hash presentado. Ese hash impactado en la blockchain federal y después tenemos un documento en donde valida la presentación. Punto número 2. Todos los libros van a estar resguardados en una misma carpeta. Por lo tanto, podemos tener tantos originales cuantas copias tengamos. Para esto el organismo te va a pedir 2 backups en la nube. Por lo tanto, ahí tenemos la posibilidad de guardar esta información en diferentes lugares y en caso de una pericia, cualquiera de estos 3 lugares, el sitio original como los 2 sitios de resguardo, la información va a ser certera, la información va a ser verídica y original, ¿sí? No nos estamos basando en archivos copia. Esto es porque, bueno, cuando estamos hablando de las backup en sistemas, es una copia bit a bit de cada uno de los archivos. Bien. Muchos van a decir, ¿cómo podemos garantizar la correlatividad, ¿sí?, de estos archivos? Tenemos que identificar que para cada uno de los documentos que utilicemos, para cada uno de los libros, vamos a tener que iniciar el próximo documento con el hash anterior, ¿sí? Esta tecnología termina siendo copiada de lo que es la blockchain, porque en la cadena de bloques se termina copiando el hash anterior. ¿Para qué es esto? Para tener una correlatividad de cada uno de los documentos. En el caso de que alguien quiera borrar uno, desaparecer uno o modificarlo, vamos a poder calcular, ¿sí?, mediante la función de hash si hubo alguna alteración en los mismos. Cosas importantes que no quiero dejar de hablarles de las SAS. Piensen de que hoy en día existen muchas reuniones de asamblea, muchas reuniones de directorio y tenemos el problema de cómo se firman estas actas. Si bien han autorizado grabarlas por Zoom y demás, cuando estamos hablando de las SAS, todas las reuniones pueden ser a distancia y se pueden firmar a través de la firma digital o firma electrónica. Si es firma electrónica, el último de los socios va a tener que firmar con firma digital. O si todos tienen firma digital, no hay ningún problema en el orden en que los pueda firmar. Esto lo tenemos que tener en cuenta en el contexto de pandemia para poder firmar documentos, apoderados y demás cuestiones. A la pregunta es, ¿si puedo confiar en los registros contables digitales? La respuesta es que sí. Por suerte, estos mecanismos, tanto de la firma digital como las funciones de hash y todo el entramado administrativo que se ha montado, ¿sí?, es verídico y es confiable para el resto de la sociedad. Realmente la posibilidad de tener diferentes copias, eso garantiza la disponibilidad. Tener la posibilidad de firmar los documentos o calcular el hash, garantizamos la integridad de los mismos. Si tenemos que identificar si estos son confiables, la respuesta es sí, son confiables y yo podría llevar una contabilidad mucho más ágil, mucho más rápida, ¿sí?, y con menos burocracia. Han comentado, bueno, pero ¿esto será seguro? ¿Yo puedo confiar en una contabilidad de estas características? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Primero, cada libro diario va a ser el conjunto de archivos.
hablando PDF, hablando de zip, que ustedes quieran. Punto número 2. Cada archivo va a estar individualizado con un hash. Este hash es una función logarítmica, es una función matemática que lo que hace es calcular y garantizar la integridad del mismo. Este hash es lo que las personas tienen que compartir con el organismo. El organismo va a guardar este hash y lo va a impactar en la blockchain federal. Por lo tanto, tenemos cada uno de los libros que va a componer, cada uno de los papeles que va a componer mi sistema de información contable en un registro con el cálculo de hash y ese hash presentado. Ese hash impactado en la blockchain federal y después tenemos un documento en donde valida la presentación. Punto número 2. Todos los libros van a estar resguardados en una misma carpeta. Por lo tanto, podemos tener tantos originales cuantas copias tengamos. Para esto el organismo te va a pedir 2 backups en la nube. Por lo tanto, ahí tenemos la posibilidad de guardar esta información en diferentes lugares y en caso de una pericia, cualquiera de estos 3 lugares, el sitio original como los 2 sitios de resguardo, la información va a ser certera, la información va a ser verídica y original, ¿sí? No nos estamos basando en archivos copia. Esto es porque, bueno, cuando estamos hablando de las backup en sistemas, es una copia bit a bit de cada uno de los archivos. Bien. Muchos van a decir, ¿cómo podemos garantizar la correlatividad, ¿sí?, de estos archivos? Tenemos que identificar que para cada uno de los documentos que utilicemos, para cada uno de los libros, vamos a tener que iniciar el próximo documento con el hash anterior, ¿sí? Esta tecnología termina siendo copiada de lo que es la blockchain, porque en la cadena de bloques se termina copiando el hash anterior. ¿Para qué es esto? Para tener una correlatividad de cada uno de los documentos. En el caso de que alguien quiera borrar uno, desaparecer uno o modificarlo, vamos a poder calcular, ¿sí?, mediante la función de hash si hubo alguna alteración en los mismos. Cosas importantes que no quiero dejar de hablarles de las SAS. Piensen de que hoy en día existen muchas reuniones de asamblea, muchas reuniones de directorio y tenemos el problema de cómo se firman estas actas. Si bien han autorizado grabarlas por Zoom y demás, cuando estamos hablando de las SAS, todas las reuniones pueden ser a distancia y se pueden firmar a través de la firma digital o firma electrónica. Si es firma electrónica, el último de los socios va a tener que firmar con firma digital. O si todos tienen firma digital, no hay ningún problema en el orden en que los pueda firmar. Esto lo tenemos que tener en cuenta en el contexto de pandemia para poder firmar documentos, apoderados y demás cuestiones. A la pregunta es, ¿si puedo confiar en los registros contables digitales? La respuesta es que sí. Por suerte, estos mecanismos, tanto de la firma digital como las funciones de hash y todo el entramado administrativo que se ha montado, ¿sí?, es verídico y es confiable para el resto de la sociedad. Realmente la posibilidad de tener diferentes copias, eso garantiza la disponibilidad. Tener la posibilidad de firmar los documentos o calcular el hash, garantizamos la integridad de los mismos. Si tenemos que identificar si estos son confiables, la respuesta es sí, son confiables y yo podría llevar una contabilidad mucho más ágil, mucho más rápida, ¿sí?, y con menos burocracia. Hola, estoy justo llegando a Plaza Galicia, el edificio de Plaza Galicia. Estamos en el segundo día de grabación de las Ecoparty Security Session by Galicia. Así que bueno, estoy muy contento. La verdad que están buenísimas, están saliendo muy buenas las charlas. Estoy entrando en el edificio y en un ratito les voy a mostrar parte del backstage y cómo surgió todo este evento. ¿Vienen conmigo? Hola, ¿cómo va? Te quiero contar que estamos saliendo de las oficinas de Galicia, yendo para el auditorio, porque vamos a terminar de grabar las últimas charlas para las Ecoparty Security Sessions by Galicia. Y la verdad es que estoy muy contenta y muy emocionada porque el resultado fue increíble. Las charlas fueron sumamente motivacionales, me cayeron un par de lágrimas, fue sumamente inspirador todo.
Y ahora nos vamos a ir a encontrar con Pedro justamente para charlar un poco más sobre todo el proceso y cómo fue sucediendo todo. Y nada, te lo queremos contar y ver qué tanto te emociona a vos también. Nos vemos. Ay, Lu, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, vení que te quiero mostrar cómo seguimos Dale. filmando. ¿Cómo andas vos? Bien, súper bien, re emocionada. Quiero terminar con esto y ver qué le parece a la gente. Y faltan un par de días, ¿viste? Ya estamos terminando hoy, después vamos a grabar un día más, ya terminamos todo. Mirá qué bueno que quedó. Me encantan los logos, me encantan los colores. Sí, ahí Lu, Muy feliz. un poco ha estado bueno recordar cómo arrancamos todo esto. ¿Cómo fue que lo pensamos? ¿Te acordás cuando tuvimos esta primera reunión? Sí, me acuerdo que habíamos estado hablando justamente sobre el feedback de todo lo que había pasado en la ECO del año anterior y cómo queríamos ayudar a que más gente se anime a participar y a dar sus charlas y lograr generar un espacio un poco más accesible para todos. Claro, porque la idea de estas charlas es que son para todo público. Si bien son Para bien todo de público. seguridad, son para todo público. Tal cual, la idea es que estas charlas uno se las pueda compartir a su familia, a sus amigos que quizás no están metidos en el área, que puedan entender realmente qué es lo que hacemos y ver además si se interesan y se quieren meter en todo este mundo. Y además hay otro factor que está bueno en esta segunda edición, que también tenemos charlas más emotivas de alguna forma, mostrando un poco el backstage de los profesionales de seguridad. Sí, tal cual, como para sacar un poco toda esta arpadura que tiene la gente, decir es un excelente profesional y nació así, morirá así y ver todo el camino recorrido que tienen justamente para llegar a ser quien son y que eso les sirva de inspiración a los que están arrancando o a los que por algún motivo se sienten como medio perdidos y quieren ver cómo empezar a acomodar su vida un poco. Y yo me acuerdo que en esa reunión empezamos a hablar, recontra compré la idea, empezamos a charlar y después hablamos con los chicos de la ECO. Sí, se encantó. Fue genial, además hubo que bajar, era un delirio porque era una cosa muy rara y hubo que bajar todo eso con los chicos de producción que por suerte nos re guiaron porque la tienen muy clara, a ver cómo podíamos bajar esa idea de la nebulosa a algo realizable dentro de los tiempos que necesitábamos además y con todos los stickers que queríamos, con todas las propuestas que nos fueron llegando y con todas las temas que queríamos ir tocando además en el recorrido de estas 3 ediciones. Y además con otro componente que es que tenemos referentes de seguridad mezclados con diferentes profesionales, diferentes seniors y de diferente experiencia que hicieron sus call for papers, participaron y son parte de este evento también. Sí, totalmente. Y además tuvieron todo un proceso de coacheo que estuvo buenísimo y fue tan valioso para nosotros como para ellos, porque todos se llevaron algo. Es cierto, pero eso escuchó estuvo muy bueno también. Sí. La verdad que, bueno, nosotros no podemos contar nada, pero ya vimos la mitad del evento. Por Ya lo se menos van a el backstage. enterar. Así que Estoy muy emocionada. te esperamos. Nos vemos.